Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Bien, estamos en vivo. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, por este día que Él nos ha entregado para poder establecer el consejo oportuno para que cada uno de nosotros vivamos conforme a la voluntad del Señor. Bendecidos sean todos. Entramos a la segunda enseñanza del programa de capacitación en guerra espiritual y en liberación. El tema que vamos a estar presentando el día de hoy es la guerra espiritual y la liberación es un aspecto de la vida de fe. Antes de entrar propiamente a establecer los puntos que tenemos para el día de hoy, quiero establecer antes el propósito de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito que tenemos para esta enseñanza es: la guerra espiritual no son fórmulas que se aplican, y esto quiero establecerlo adecuadamente. La guerra espiritual, la liberación no son fórmulas que se aplican. Si nosotros entramos con la idea de que para entrar en guerra espiritual o para entrar en liberación tenemos que hacer uso de expresiones, tenemos que hacer uso de frases particulares, inclusive de rituales para poder establecer liberación o para poder entrar en guerra espiritual, realmente tenemos que redefinir ese concepto que nosotros tenemos. Hasta este momento yo entiendo, por lo que he visto en muchos lugares, que la idea que las personas tienen es un concepto filosófico basado más que todo en la idea del exorcismo. En la enseñanza anterior establecimos que la guerra espiritual ni la liberación tiene que ver con exorcismo. La guerra espiritual, la liberación tiene que ver con establecer el reino de Dios en los lugares donde el Señor nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Cuando establecemos el reino de Dios, entonces las tinieblas que están acantonadas en el lugar inmediatamente tienen que desalojar, tienen que salir, porque escrito está en la palabra que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, como bien lo sabemos, Mateo capítulo 5, somos la luz del mundo. Por lo tanto, las tinieblas no pueden establecerse en los lugares donde el Señor nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Así que repito, el propósito es mostrar por medio de la palabra que la guerra espiritual y la liberación no consiste en frases que nosotros tenemos que decir, en fórmulas que nosotros tenemos que aplicar. No consiste en eso. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer a un lado. Más bien tenemos que quitarlo completamente del conocimiento que nosotros tengamos, porque no vamos a ser efectivos, no vamos a ser contundentes frente al reino de las tinieblas. La guerra espiritual es un aspecto de la vida de fe. La liberación es un aspecto de la vida de fe. Y para presentar o para entender acerca de este tema, en la enseñanza de hoy voy a estar presentando 4 principios espirituales que en realidad son leyes para todo aquel que ha entrado en la guerra espiritual, que ha entrado en la liberación. 4 principios espirituales sobre los cuales nosotros vamos a fundamentar nuestra actividad en guerra espiritual y en liberación. El primer principio que quiero destacar es que la guerra espiritual es la manifestación del Espíritu de Dios para contrarrestar todo intento del enemigo para devolvernos a la condición de desobediencia en la cual cada uno de nosotros habíamos vivido antes de venir a Cristo Jesús. Y
el enemigo va a intentar, óigame bien lo que voy a decir, el enemigo va a intentar todo el tiempo va a intentar devolvernos a la condición de desobediencia. Note que no estoy diciendo a la condición de pecado, porque casi siempre cuando hablamos de vida espiritual o vida de fe, casi siempre lo único que nosotros pensamos que el enemigo lo único que pretende es hacernos caer en pecado. El enemigo va a intentar por todos los medios posibles para devolvernos a la condición de desobediencia en la cual nosotros vivíamos. ¿Qué es lo que el enemigo persigue? El enemigo persigue que caigamos en desobediencia. Usted lo mira claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, también en Lucas capítulo 4, cuando Satanás se presenta ante Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién más que él, que había estado delante de la presencia de Dios, quién más que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Quién más que él sabía que Jesús tenía el poder, la capacidad para convertir las piedras en pan? Juan el Bautista, en una de sus enseñanzas, dijo claramente: si vosotros callare, Dios puede levantar aún hijos de estas piedras. Así que, ¿qué era lo que pretendía Satanás cuando se presenta ante Jesús en una tentativa? Lo que pretende, y es lo que aplica a cada uno de nosotros, lo que pretende es hacernos caer en un estado de desobediencia. No necesariamente en un estado de pecado, en un estado de desobediencia. Porque es precisamente lo que Satanás introdujo en el huerto del Edén: desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y por la muerte entró la destitución de la presencia del Señor. Así es que Cristo Jesús viene a la faz de la tierra para establecer obediencia al Padre. Y lo que nos corresponde a cada uno de nosotros caminar es precisamente caminar en obediencia. El enemigo va a buscar, óigalo bien, y lo estoy enfatizando, el enemigo va a buscar que cada uno de nosotros caigamos en desobediencia. Y esto es algo de lo cual hombres y mujeres de Dios no se han cuidado, no se cuidan. Se cuidan de las condiciones de pecado, pero lastimosamente muchos han caído en condiciones de desobediencia. Jesús lo dijo claramente, esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, cuando Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es eso? Desobediencia. Estar en contra de la voluntad de Dios, estar en contra de los propósitos de Dios, estar en contra de lo que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros. Así que este primer principio es bien importante que nosotros lo conozcamos, lo entendamos y lo cuidemos. Satanás va a buscar por todos los medios devolvernos a la condición de desobediencia en la cual vivíamos antes de haber conocido a Jesús. Para poder entender este primer principio y para poder entender, por supuesto, acerca de la guerra espiritual y de la liberación, voy a usar 3 textos. Los voy a leer: Mateo capítulo 12, versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 14 y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Los voy a leer y vamos a entrar a estudiarlos para que podamos entender en qué consiste la guerra espiritual, en qué consiste la liberación. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y finalmente, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne. Y comenzamos. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios. La guerra espiritual y la liberación consiste en la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Repito, la guerra espiritual y la liberación consiste en la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Si la persona no se mueve conforme al Espíritu de Dios, la persona no tiene autoridad, no tiene potestad para enfrentarse al reino de las tinieblas. Y esto es bien importante. Y ahora usted empieza a entender por qué al principio, cuando establecí los propósitos de esta enseñanza, dije que la guerra espiritual y la liberación no consiste en fórmulas, no consiste en repetir frases, no consiste ni siquiera en entrar en rituales, porque si yo hago esto, entonces el demonio sale, si yo digo esto, entonces el demonio sale. No consiste en eso. Ese concepto que se ha introducido, y es un concepto filosófico de exorcismo, nosotros tenemos que quitarlo completamente, porque esto está haciendo un gran daño a muchos hombres, a muchas mujeres que viven conforme a el evangelio del reino de los cielos. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, nadie puede expulsar a Satanás si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede expulsar a Satanás si no es por la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces si yo por el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere decir Jesús cuando establece esta palabra? En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 1, el Espíritu Santo establece por boca del apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El enemigo no tiene ninguna autoridad contra los que están en Cristo Jesús. Pero el texto no termina allí. Note lo que dice. Esto es, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así de que cuando Jesús estableció Mateo capítulo 12, versículo 28, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, quiere decir que es requisito indispensable que nosotros andemos por el Espíritu. ¿Qué es andar por el Espíritu? El mismo apóstol lo establece en el versículo 1. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es no andar según la carne. Si no andamos según la carne, estamos andando en el Espíritu. La definición es bien sencilla. No necesitamos una definición elevada como para poder entender qué es andar en el Espíritu. Sencillamente, y el mismo apóstol lo define por el Espíritu de Dios, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Los que han entregado su carne, los que han entregado su voluntad, los que han entregado todo lo que significa existencia humana, la han entregado al Señor. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, escribe a los Gálatas y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Esto es andar en el Espíritu. No permitir que la carne, que la existencia, que los modelos de vida, que las formas de vida propios de las regiones donde nosotros vivimos sean la forma como nosotros debemos de vivir. Y aquí es donde está el problema. Porque aunque estamos dentro de una iglesia, porque aunque confesamos el nombre de Jesús, muchos andan conforme a la carne. Y alguien podría decir, no, se equivoca, eso no aplica conmigo.
porque yo ando conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay pecado en mí. Le voy a explicar. Muchos andan conforme a la carne y no le han permitido al Espíritu que viva en ellos y que los mueva conforme a la voluntad del Señor, y por lo tanto no pueden establecer reino de Dios. ¿Qué es andar según la carne? Nos queremos enfrentar ante demonios, porque si usted está estudiando precisamente acerca de la guerra espiritual, acerca de la liberación, es porque en algún momento entiende que se va a enfrentar ante demonios. ¿Qué es un demonio? Un demonio, por muy baja categoría que sea, si lo quisiéramos llamar un espíritu inmundo, que es la categoría más pequeña, sin embargo, son fuerzas espirituales mucho mayores que la fuerza de un hombre, mucho mayor que la fuerza de una mujer. Nos queremos enfrentar ante fuerzas espirituales que son superiores a nosotros, a la fuerza humana, y sin embargo, no somos capaces de soportar ni siquiera un dolor de cabeza sin tener necesidad de tomar un analgésico. ¿Cómo queremos enfrentarnos ante fuerzas espirituales si nosotros no hemos sido capaces de permitir que el Señor, por su Santo Espíritu, intervenga en nuestras vidas? Andamos según la carne, muchos andan según la carne. No están en condición de pecado. No están en condición de pecado, pero no han sujetado su carne al Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas tienen necesidad de acceder a medicamentos tan solo porque no han sido capaces de presentarse ante el Señor y decir: Señor, tú eres mi sanador? ¿Cómo queremos entonces enfrentar fuerzas demoníacas si nosotros mismos no hemos sido capaces de sujetar, de someter nuestro cuerpo a la intervención del Espíritu de Dios? ¿Entiende por qué es importante lo que el apóstol por el Espíritu está diciendo? ¿Quiénes son los que andan según el Espíritu? Los que no andan según la carne. Es importante que nosotros seamos capaces de poder doblegar nuestra carne, de poder doblegar nuestra existencia, de poder doblegar nuestras formas de vida y presentárselos ante el Señor. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, le escribe el apóstol Pablo también a los Gálatas. Vuelvo a estar de nuevo de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, quiere decir que el requisito es que nosotros sujetemos nuestra carne a la manifestación del Espíritu de Dios. Y muchas personas no lo quieren hacer, pese a que lo conocen en la Sagrada Escritura, pese a que lo leen, lo citan en la palabra de Dios, no lo quieren hacer. ¿Sabes lo que se llama? ¿Cómo se llama esa condición? ¿Sabes cómo se llama esa situación? Se llama desobediencia. Y eso es precisamente lo que el enemigo, como lo definí al principio, eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Es llevarnos nuevamente a la condición de desobediencia. Y se han formado muchas ideas y muchas explicaciones en el sentido de que Dios ha dado recursos para que nosotros los utilicemos. El único recurso que nosotros tenemos, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, el único recurso que nosotros tenemos es Dios. 2 males hizo mi pueblo. Estoy citando palabras que usted conoce. 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron, ahí está el primer mal, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y ahí viene el segundo mal, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo queremos enfrentarnos ante
las fuerzas de las tinieblas si nosotros mismos no hemos sido capaces de sujetarnos a la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida? Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros entendamos que la vida de fe en Cristo Jesús nos exige que nosotros sujetemos, que nosotros sometamos nuestra carne, que nosotros sometamos nuestra forma de vida a la voluntad del Señor, a la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar ante fuerzas de las tinieblas si no somos capaces de confiar en el Señor? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante fuerzas demoníacas si no somos capaces de esperar en el Señor? Si no somos capaces de depender de la palabra. Decimos, Él es mi sanador, pero hacemos uso a elementos que no están amparados por la palabra de Dios, y caemos o incurrimos en males mayores cuando decimos en el nombre de Jesús y tomamos algún medicamento. Es lo más grave que puede suceder. No hay autoridad ante las tinieblas. No hay autoridad ante las fuerzas de las tinieblas. No intente enfrentarse, porque el enemigo va a venir con mucho ímpetu, con mucha fuerza para destruirlo. Solamente se puede enfrentar ante las tinieblas aquella que dice: yo decido caminar en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es precisamente lo que el enemigo trae: condenación. Esto es para los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y me paso ahora al segundo texto, Romanos capítulo 8, versículo 14, y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vea que la definición está completa y no necesitamos realmente explicarla como para poderla entender. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos, estos son las hijas de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿quién te guía? ¿Quién te guía? Y posiblemente la respuesta es esta misma: a mí me guía el Señor, a mí me guía el Espíritu de Dios. ¿Quién te guía? Detengámonos a pensar un momento. ¿Quién realmente nos guía a nosotros? ¿Nos guía el Espíritu de Dios o nos guían las tradiciones religiosas a las cuales nos hemos sometido por causa de formar parte de una denominación, por causa de formar parte de un concilio, por parte de formar parte de una misión? ¿Quién nos guía? Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, y cito un texto que usted conoce ampliamente: vosotros habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios que no caminan por el Espíritu de Dios. Hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que caminan por tradiciones, que caminan por lo que otros han establecido y que no está establecido por la palabra de Dios. Y esto es grave. ¿Cómo queremos enfrentarnos ante fuerzas de las tinieblas si no podemos ser guiados por la palabra, si no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo queremos? Ahora usted entiende por qué hay muchos hombres, por qué hay muchas mujeres que han caído en adormecimiento. Usted ahora puede entender por qué hay muchos hombres de Dios, por qué hay muchas mujeres de Dios que han caído en estados de letargo espiritual, precisamente porque no han caminado realmente conforme al Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
¿quién nos guía? No solamente se trata de decir, como no estoy en pecado, no hay ningún pecado en mí, pues el Espíritu de Dios es quien me guía. Si nosotros nos detenemos un momento a pensar, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo guiados por tradiciones, que estamos siendo guiados por imposiciones que vienen de fuera. Muchos han hecho pacto con las tinieblas, muchos han hecho pactos con gobiernos, muchos han hecho pacto con inclusive la gente a la cual están pastoreando. He escuchado personas confesar y decir, es que no lo puedo hacer, no lo puedo implantar en mi congregación porque la gente se va a retirar, porque la gente se va a ir. Quiere decir entonces que estás caminando por la imposición que la gente ha puesto sobre de ti. El apóstol Pedro le dijo a los príncipes de los fariseos, de los saduceos, del concilio, mirad vosotros si es bien obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el pueblo te está imponiendo una forma de conducirte, realmente no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, aunque tú digas lo contrario. No estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, y yo lo denuncio este día, lo denuncio, no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿cómo pretendes enfrentarte a fuerza de las tinieblas si estás en desobediencia? El enemigo va a venir con mucha fuerza para provocar destrucción en tu vida, en tu ministerio. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién te guía? Si la gente te guía, si la gente impone inclusive un criterio, si la gente impone y comienza a obligarte, dejando de dar ofrendas y dejando de dar sus diezmos, entonces no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Este día es importante que nosotros podamos tomar decisiones y no caminar según tradiciones religiosas o tradiciones impuestas por la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Porque de lo contrario, óigalo bien, no podremos tener ninguna autoridad contra la fuerza de las tinieblas. Y ahora me traslado al tercer texto, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Cuáles son los métodos que estamos utilizando? ¿Cuáles son los modelos que estamos utilizando? ¿Cuáles son las formas que nosotros estamos utilizando? Y tenemos nosotros que entender que hay muchas personas que se han sujetado a las leyes humanas. Oiga bien lo que estoy diciendo. Hay muchas personas que se han sujetado a leyes humanas y no están caminando conforme a la voluntad de Dios. El Señor ha establecido su voluntad y nos ha dado su dirección y nos ha entregado completamente instrucciones para que nosotros podamos vivir por ellas. Pero no todos las están siguiendo, porque todos han decidido caminar según la carne, según lo que es establecido por la administración gubernativa en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Es importante que nosotros determinemos ahora a quién estás siguiendo, a quién estás obedeciendo, quién te está imponiendo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué entonces te sujetas a leyes humanas que ponen en riesgo la manifestación de Dios sobre la faz de la tierra? ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones desaparecieron
justamente después de la pandemia, porque con el miedo de las represalias que las leyes pudieran establecer en contra, dejaron de reunirse. ¿Por qué? Porque no hemos decidido todavía caminar no según la carne. Aunque andamos en la carne porque somos ciudadanos de este mundo, pero no nos sujetamos a la carne ni nos sujetamos a todo lo que se establece sobre la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. Esto es bien importante. Por eso ahora nosotros tenemos que entender la guerra espiritual es la manifestación del Espíritu para contrarrestar todo aquello que el enemigo lanza en contra de nosotros para devolvernos a la condición de desobediencia en la cual nosotros vivíamos. Y esto es la decisión más importante que cada uno, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios debemos de tomar. Yo me debo al Señor. El ministerio me lo entregó el Señor. Por lo tanto, a quien debo de obedecer es al Señor. Y tenemos casos como por ejemplo el de Daniel: sepas, oh rey, que mi Dios es más poderoso para librarnos del horno de fuego. Y si no, no nos postraremos ante tu imagen, no la adoraremos. Tiene que llegar un momento donde tenemos que mantenernos en lo que Dios nos ha dicho. Aún así tengamos que sufrir las consecuencias de ir en contra de lo que la sociedad o su gobierno establece en los lugares donde nosotros estamos viviendo. Para que entonces podamos tener la autoridad, óigalo bien, la autoridad de enfrentar las fuerzas demoníacas. El segundo punto, el segundo principio que quiero establecer ahora es: la guerra espiritual consiste en ponerle límite a las tinieblas. Cuando nosotros hemos decidido caminar por el Espíritu y no por la carne, cuando hemos decidido vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, entonces y solamente entonces podremos nosotros ponerle límite a las tinieblas. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 10, y leemos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y a las potestades en los cielos. Vea que la función de un hombre de Dios, vea que la función de una mujer de Dios consiste en notificar. Y cuando hablamos de notificar es para ponerle límite a las tinieblas. ¿Por qué decimos que es a las tinieblas? Aquí dice a los principados y potestades en los cielos. No es a los ángeles, porque muchas veces cuando hablamos de cielo o cuando leemos cielo en la palabra, casi siempre creemos que se trata de ángeles o seres angélicos o seres espirituales. No está hablando de seres angélicos, no está hablando de seres espirituales. Lea por favor Efesios capítulo 6, versículo 12. Texto que lo conocemos muy bien todos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Comience a hacer nota: contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Y observe: contra malicias espirituales en los aires. Así que cuando el apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe en el capítulo 3, versículo 10 de su epístola a los Efesios y dice que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser notificada
a los principados y potestades en los cielos, no se está refiriendo a seres angélicos, no se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a los principados satánicos que tienen su sede en los aires, en los cielos. Y es la única forma para evitar que ellos sigan operando en nuestro ambiente, en nuestras vidas, en nuestro entorno. Otro texto, Efesios capítulo 2, versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Principados y potestades en los cielos se está refiriendo a los principados y potestades satánicos que están operando desde los cielos. No son ángeles, no son seres angélicos, no son seres espirituales del reino de los cielos, sino que son fuerzas satánicas que operan en los aires, que operan en las regiones celestes. Y es importante que nosotros seamos capaces de establecerles límite. De aquí no pasarás. Esto no te es permitido. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad para ponerte límites y que no sigas operando en el ambiente, en mi medio, en mi generación, en mi casa, en mi región, que no sigas operando como lo has hecho hasta este momento. Le ponemos límite. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellas. Ay de los moradores de la tierra y del mar, ponga atención, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Dónde están las fuerzas de las tinieblas? ¿Dónde está el reino de las tinieblas? En los aires cercanos a la tierra. Así que cuando el apóstol por el Espíritu de Dios está escribiendo a los efesios, a la comunidad de fe de Éfeso, y le dice que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada a los principados y potestades, no se está refiriendo a los ángeles. No es que tenemos que decir o evangelizar a los ángeles, es que el Señor nos ha puesto sobre la faz de la tierra, y esto es guerra espiritual, para ponerle límite a las tinieblas que están operando en los aires. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad, señores, gobernadores de las tinieblas, malicias que operan en los aires, y desde los aires se establecen sobre regiones, se establecen sobre familias, se establecen sobre naciones, se establecen sobre los lugares. La razón del por qué hay países que están sufriendo escasez, la razón del por qué hay países que están sufriendo violencia, la razón del por qué hay países, regiones sobre la faz de la tierra que están sufriendo, es precisamente porque no ha habido hombre, porque no ha habido mujer que se levante con la autoridad para ponerle límite a esas fuerzas espirituales. No ha habido hombre, no ha habido mujer. ¿Y sabe por qué? Y aquí tenemos que volver al primer punto. ¿Sabe por qué? Porque muchos caminan conforme a la carne. Porque muchos no han podido doblegar su carne. Y no estoy hablando, repito y hago énfasis en esto, no se trata de pecado, no se trata solamente de una condición que tiende hacia el pecado. No es eso. Es que muchos están caminando conforme a los modelos de vida que la sociedad donde están insertos les han impuesto. Porque muchos están viviendo por tradiciones, no por la palabra. Están viviendo por lo que aprendieron.
de donde venían, lo aprendieron y lo han seguido practicando sin detenerse a revisarlo si es así o no es así como se debe de hacer. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, se nos presenta la iglesia de Berea y se dice de ellos que eran más nobles que los creyentes de Tesalónica, porque escudriñaban cada día para saber si estas cosas eran así. En nuestras enseñanzas hemos destacado, hemos denunciado cómo pueblo de Dios está caminando no por doctrina, lo hemos destacado, lo hemos denunciado. Y hay muchos que lo entienden, sí, eso es así, pero no lo puedo hacer. No lo puedo establecer, porque entonces la gente se me va. Porque entonces la iglesia se va a vaciar. Te vas a presentar delante de Dios un día con esa excusa y el Señor lo que te dirá es: apartaos de mí, siervo malo y negligente, porque sabías que ciego donde no sembré, por lo tanto te convenía por lo menos haber hecho esto. Un día nos vamos a presentar todos delante del Señor y no nos salvará la respuesta de decir: Señor, es que la gente no me lo permitió hacer. ¿Te debes a la gente o te debes al Señor? Es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Te debes a la gente o te debes al Señor? Si tu responsabilidad es con el Señor, tienes que hacer lo que el Señor dice, no lo que la gente te impone. Porque entonces el enemigo está tomando autoridad sobre de ti y no podrás establecer nunca autoridad sobre la fuerza de las tinieblas hasta que no hayas doblegado tu carne, hasta que no hayas doblegado la obediencia a lo que la sociedad te impone, la obediencia a lo que los médicos te imponen. Hay muchas personas que le están creyendo más a los médicos que a Dios. Muchas personas que están siguiendo más la palabra de un médico que la palabra de Dios. Sin embargo, se paran y hablan de que Dios es sanador. Hablan de que en la cruz del Calvario hemos sido nosotros sanados. ¿Qué autoridad es esa? ¿Qué autoridad es esa frente a las tinieblas? El día de hoy es importante, es necesario que nosotros entendamos que la guerra espiritual, que la liberación es parte de la vida de fe. No es un recurso, es parte, es necesario poder caminar conforme al Espíritu para que entonces, y solamente entonces, podamos tener autoridad frente al reino de las tinieblas. La guerra espiritual consiste en ponerle límite al reino de las tinieblas. Pero eso solamente se logra cuando cada uno de nosotros tomemos la determinación y digamos: yo decido hoy, suceda lo que suceda. Y tenemos como el ejemplo la vida de Esther. Si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Si perezco, que perezca, pero yo voy a establecer en mi vida y en el ministerio que Dios me ha entregado lo que Él me ha demandado hacer. Tu fidelidad es solamente con el Señor, tu lealtad es para el Señor, no para organizaciones a las cuales pertenezcas o imposiciones que los demás, la gente y las cuestiones administrativas quieran imponer sobre de ti. Vamos al tercer punto. La guerra espiritual es la actividad profética más contundente de los últimos tiempos. Vamos a ver dos textos aquí y quiero compararlos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y Mateo capítulo 8 versículo 28 para explicarle a qué me estoy refiriendo con que la guerra espiritual es la actividad profética más contundente. Cuando Moisés escogió a los 70 varones que iban a funcionar dentro del pueblo como
consejeros y jueces, Dios le dijo: yo pondré de tu espíritu sobre cada uno de ellos. Y sucedió así. Y vino el espíritu y cada uno de ellos profetizó. Josué le dijo, hablando y mencionando a uno en particular, de que él también estaba profetizando, y Moisés dijo estas palabras: ojalá todos fueran profetas, todos profetizaran. ¿Sabe que cuando usted entra en guerra espiritual está profetizando? ¿Sabe que cuando usted entra en liberación usted está profetizando? ¿Cómo? Se lo voy a mostrar. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y en las notas he destacado la palabra peligrosos. Vamos a Mateo capítulo 8 versículo 28. Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he destacado la palabra fieros. Cuando usted compara, porque le he incluido la palabra en griego que está en ambos textos, cuando usted compara 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 con Mateo capítulo 8 versículo 28, la palabra peligrosos, que en 2 de Timoteo se tradujo como peligrosos, es la misma palabra que en Mateo capítulo 8 se tradujo como fieros. Ahora, peligrosos y fieros en el español son palabras completamente diferentes. No es lo mismo. Pero en griego es la misma palabra. Halepu. Es la misma palabra. Yo se la he incluido en el texto que usted recibió el día de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Que peligrosos significa también fieros. Y note que la palabra fieros se está utilizando en Mateo capítulo 8, 28 para referirse a fuerzas demoníacas. ¿Lo está comprendiendo? La palabra fieros está siendo utilizada para describir fuerzas demoníacas. Pero en 2 de Timoteo se está utilizando para describir la condición que habrá en el tiempo futuro. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos fieros, tiempos peligrosos, tiempos con manifestaciones demoníacas. Esto es lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Que habrá una manifestación demoníaca como nunca ha habido sobre la faz de la tierra en los postreros tiempos. Así es que cuando nosotros entramos en guerra espiritual y en liberación, estamos estableciendo palabra profética. La palabra profética que determina que las tinieblas han llegado a su final. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Porque es menester que Él, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesús, que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ha escuchado la expresión Maranata? ¿Sabe lo que la expresión Maranata significa? Ven, Señor, ven pronto. Eso es lo que significa Maranata. La forma como se saludaban en el tiempo de la iglesia primitiva. Maranata, Cristo viene, ven pronto, Señor.
Sabe que cuando nosotros entramos en guerra espiritual, cuando nosotros entramos en liberación, estamos estableciendo la palabra profética. Él viene porque todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Estamos profetizando la pronta venida de Cristo Jesús. Pero habrá una manifestación demoníaca muy grande. Y solamente aquellos que hayan doblegado su carne, que están viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne, que hayan dispuesto vivir por el Espíritu. ¿Quiénes son los que viven por el Espíritu? Aquellos que no viven según la carne. Aquellos que entregaron sus estilos de vida, aquellos que entregaron sus modelos de vida, aquellos que entregaron completamente sus estructuras sociales para que Cristo pueda vivir en ellos, son quienes único tienen la autoridad para doblegar al reino de las tinieblas. ¿Por qué es menester, 1 Corintios 15:25, por qué es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies? Estamos profetizando cada vez que nos enfrentamos ante un demonio, cada vez que expulsamos fuerzas demoníacas de los lugares. Estamos diciendo, Señor, ven, porque tus enemigos son puestos por estrado de tus pies. Y aquí tenemos que entender algo bien importante que está establecido con respecto a David en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. No está hablando de alabanzas, no está hablando de cánticos, no está hablando de danza, no está hablando de eso. Vea lo que dice segundo el libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 11. Y ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado tus enemigos, y te he hecho nombre grande como el nombre de los grandes que son en la tierra. Versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como antes. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Yo te daré descanso de tus enemigos. Guerra espiritual, liberación. Por lo tanto, entonces, cada vez que nosotros entramos a guerra espiritual y establecemos liberación, no solamente en la vida de una persona, sino liberación de las regiones, de las comunidades donde el Señor nos ha hecho habitar, entonces estamos profetizando, estamos estableciendo el cumplimiento de la palabra que le fue declarada a David. Yo te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. La razón del por qué hay iglesias que no prosperan, la razón del por qué hay comunidades de fe que no crecen, está aquí precisamente. Porque no han entrado en guerra espiritual, porque no le han puesto límite a las tinieblas, porque han permitido que las tinieblas hagan a su antojo en los lugares donde usted está habitando. Se han concentrado solamente dentro de 4 paredes para tener cultos avivados, para tener cultos gloriosos, para gozarse nada más ellos. Pero el propósito del hombre de Dios, para el propósito de la mujer de Dios sobre la faz de la tierra, es ponerle límite a las tinieblas. Este territorio es de Dios, este terreno es del Señor. Él me ha entregado esta ciudad, Él me ha entregado esta nación. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? No es por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hemos caminado conforme al Espíritu de Dios. Porque hemos muchos preferido someterse, sujetarse a lo que la gente dice,
Han preferido sujetarse a lo que la denominación establece, a lo que la misión establece, a lo que los líderes han establecido y no a lo que dice el Señor. Por eso es importante que hoy cada uno de nosotros tomemos decisiones, que sean decisiones firmes, no decisiones ambiguas, no decisiones temporeras, porque estamos cayendo no solamente en engaño, sino que viviendo una vida de hipocresía, presentando ante los demás lo que realmente no estamos viviendo, porque no estamos conforme a la palabra del Señor. El cuarto punto que vamos a presentar es: la guerra espiritual y la liberación son consideradas por el Señor como visitación de su Santo Espíritu. En estos días, donde muchos están poniendo sus ojos en lo que está sucediendo en ciertos lugares de la tierra, creyendo que eso es la visitación de Dios, tenemos que saber establecer hoy con contundencia que la visitación de Dios tiene que ver con guerra espiritual, que la visitación de Dios, el despertamiento espiritual, el avivamiento, que es la expresión que muchos utilizamos, tiene que ver con guerra espiritual. Si no se establece guerra espiritual, si no se establece liberación, no puede haber, óigalo bien, no puede haber visitación, no puede haber despertamiento, no puede haber avivamiento. Jueces capítulo 2, versículo 18, versículo 19. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Versículo 19, mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Guerra espiritual es la única forma para traer avivamiento sobre esta tierra. Guerra espiritual, liberación, es la única forma para establecer despertamiento espiritual sobre esta tierra. Es la única forma, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso es bien importante que nosotros entendamos cuál es la participación que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios en los lugares donde Dios nos ha hecho habitar. En Lucas capítulo 1, desde el versículo 67 al 75, yo voy a leer solamente el versículo, desde el versículo 72 en adelante, para destacar precisamente que la guerra espiritual es visitación de parte del Señor. Vea lo que dice: para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librado de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Librados de nuestros enemigos, guerra espiritual, liberación, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. No puede haber, oiga bien lo que estoy diciendo, no puede haber despertamiento espiritual si no hay guerra espiritual, si no hay liberación. No puede haber avivamiento, no puede haber. ¿Por qué razón no puede haber avivamiento? Porque, y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés va ante Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo camino de 3 días. Faraón le propuso y le dijo: adoren aquí, hagan lo que van a hacer aquí en la tierra de Egipto. Y Moisés le dijo a Faraón, y aquí está la respuesta, le dijo: no,
porque si así lo hacemos, estaríamos presentando ante el Señor abominación, porque el lugar donde estamos es abominable. No podemos presentarle abominación. ¿Por qué no puede haber avivamiento sin guerra espiritual? ¿Por qué no puede haber avivamiento sin liberación? Porque le estaríamos presentando abominación al Señor. Y esto es algo que muchos no quieren entender, porque destacan que avivamiento o que despertamiento tiene que ver con regocijo, con alabanza, con cántico. Eso no es despertamiento. Vaya usted al libro de Joel. El profeta estableció lo que comenzó a desarrollarse o a realizarse en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. En los postreros días derramaré de mi espíritu, que es exactamente lo que leímos en Mateo capítulo 12, versículo 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. No puede haber avivamiento si no hay guerra espiritual. No puede haber avivamiento si no hay liberación. Porque el avivamiento no consiste en cánticos, como lo vimos con el caso inclusive de David, del tabernáculo caído de David. No consiste en cánticos, no consiste en alabanzas, en euforia, no consiste en eso. Consiste en establecer el reino de Dios y establecerlo según la voluntad del Señor. Como decíamos al principio, ¿de qué sirve o cómo queremos nosotros enfrentarnos ante fuerzas de las tinieblas si todavía nosotros estamos caminando según tradiciones, si nosotros estamos caminando conforme a la carne, conforme al mundo? ¿De qué nos sirve proclamar que Jesús es sanador? ¿De qué nos sirve proclamar que Jesús es libertador si nosotros estamos sometidos a las normas de este mundo, sometidos a medicamentos, sometidos a protocolos médicos? ¿De qué sirve? ¿Cómo pretendes enfrentarse ante fuerzas de las tinieblas? El enemigo tiene a muchos hombres y a muchas mujeres, a muchas congregaciones, las tiene dormidas en una inconsciencia espiritual que muchos no se han dado cuenta, precisamente porque no han visto en la palabra lo que Dios les está demandando hacer. Romanos capítulo 6, versículo 19. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Yo te llamo hoy, hombre de Dios, yo te llamo hoy, mujer de Dios, yo te llamo hoy a salir de costumbres, a salir de tradiciones, a salir de la imposición de las leyes. Yo te llamo hoy para que salgas de las tradiciones a las que te has sujetado, a las que te has sometido. Yo te llamo hoy para que salgas, porque de lo contrario no podrás tener ninguna autoridad. No podrás tener ninguna autoridad, sino que el enemigo vendrá contra ti y te destruirá. Finalmente, Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. En esto consiste la guerra espiritual y la liberación. La guerra espiritual y la liberación es parte de la vida de fe. No un recurso externo que yo lo puedo tomar cuando quiera y dejarlo cuando no quiera usarlo. La guerra espiritual es parte de la vida de fe. Es parte de nuestra vida, de nuestro compromiso con el Señor.
Si no eres fiel al compromiso, si no eres leal al compromiso con Dios, no tendrás autoridad frente a las fuerzas de las tinieblas. La decisión es tuya para que puedas entonces presentarte delante del Señor y con su autoridad establecerle límite a las tinieblas. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.